Durante décadas nos hizo reír, nos emocionó, nos inspiró. Robin Williams fue más que un actor, fue un alma brillante atrapada en un mundo que muchas veces no lo entendió. Detrás de su sonrisa explosiva y su energía inagotable se escondía un hombre que libraba batallas internas imposibles de imaginar. Su partida, inesperada y dolorosa, dejó más preguntas que respuestas. ¿Qué sucedió realmente con Robin Williams? ¿Por qué alguien que lo tenía todo terminó de esa manera? Hoy vamos a desentrañar los secretos, los problemas ocultos y las últimas semanas del comediante más querido del mundo. Robin McLaurin Williams nació el 21 de julio de 1951 en Chicago, Illinois. Desde pequeño vivió en una casa grande, rodeado de comodidades, pero también de mucho silencio. Su padre era ejecutivo en una importante empresa automotriz y su madre una exmodelo. Estaban ocupados, siempre viajando o trabajando, así que Robin pasaba la mayoría del tiempo solo, encerrado en su habitación, creando mundos imaginarios. Esa soledad fue dura, pero también el origen de algo poderoso. Robin descubrió que podía inventar voces, personajes y situaciones para entretenerse, y más importante aún, notó que podía hacer reír a los demás con eso. Primero fueron los empleados del hogar, luego los compañeros de clase. Robin usaba el humor como un puente para conectar con el mundo, y también como un escudo para ocultar lo que sentía por dentro. Durante la adolescencia se volvió más reservado, pero siempre tenía un comentario ingenioso para romper la tensión. Su vida cambió por completo cuando conoció el teatro. Allí encontró libertad. Descubrió que sobre un escenario podía ser quien quisiera. No había reglas ni juicios, solo creatividad pura. Fue entonces cuando decidió dedicarse a actuar. Ingresó a Juilliard, una de las escuelas más prestigiosas del mundo, y allí conoció a Christopher Reeve, quien se convirtió en su amigo más cercano. Su vínculo fue tan profundo que años más tarde, cuando Reeve quedó paralizado, Robin fue una de las primeras personas en hacerlo reír, disfrazado de doctor con acento raro y chistes sin sentido. Esa escena no fue parte de ninguna película, pero fue uno de los actos más sinceros de su vida. Robin saltó a la fama en los años 70 con la serie Mork and Mindy, y a partir de ahí su carrera explotó. Pero no se quedó solo en la comedia. En el cine demostró que era capaz de tocar fibras muy profundas, con papeles en películas como La Sociedad de los Poetas Muertos, En Busca del Destino, Patch Adams o Jack. Era capaz de hacer reír y llorar en una misma escena. Eso era lo que lo hacía diferente, pero detrás de esa energía increíble, de esa risa contagiosa, había un hombre con cicatrices. Muchas veces, después de presentarse ante miles de personas, regresaba a su habitación en silencio, vacío, como si todo lo que daba al mundo lo dejara completamente drenado por dentro. Robin era un genio, eso nadie lo dudaba, pero también era alguien que cargaba con una tristeza que nunca terminaba de desaparecer. Esa dualidad, el hombre que hacía reír al mundo y al mismo tiempo luchaba con sus propios fantasmas, es lo que lo hace inolvidable. A pesar de su fama, sus premios y el cariño del público, Robin Williams enfrentó durante décadas una batalla que casi nadie veía. Una lucha interna constante con sus propios pensamientos. No importaba cuán alto llegara en su carrera, el vacío interior siempre volvía. Robin no era ajeno a los momentos difíciles. Desde joven experimentó altibajos emocionales muy marcados. En algunas etapas, su energía era imparable. Hablaba rápido, improvisaba sin parar y parecía no necesitar descanso. Pero otras veces caía en largos periodos de silencio, con una mirada perdida y una expresión que no mostraba nada de la chispa que lo caracterizaba. Era como si el Robin que todos conocían se apagara por completo.
Durante los años 80, mientras su fama crecía, también lo hacía su necesidad de escapar de esa presión constante. Para muchos, era simplemente un actor exitoso. Para él, era una carga emocional agotadora. Entre grabaciones, entrevistas y giras, intentaba mantener una imagen que no siempre coincidía con lo que sentía. Robin confesó en varias entrevistas que su mayor miedo era quedarse solo consigo mismo. No porque odiara la soledad, sino porque en silencio los pensamientos se volvían más pesados. En esos momentos, la tristeza se volvía casi física, como si algo le apretara el pecho sin dejarlo respirar. Aún así, seguía adelante, día tras día, show tras show. Era un guerrero que se ponía su mejor armadura cada vez que salía al escenario. La comedia. Hacer reír a otros se convirtió en su forma de mantenerse a flote. Cuanto más oscuro era su mundo interior, más fuerte hacía reír a los demás. Con el tiempo, esa lucha se hizo más compleja. Robin intentó buscar ayuda, hablar de lo que sentía, pero incluso en esos momentos no dejaba de bromear. Usaba el humor incluso en sus confesiones más serias, como una barrera para protegerse. Era su forma de decir "estoy mal", sin realmente tener que explicarlo todo. Lo más impactante es que muchos de sus amigos, incluso los más cercanos, no sabían lo profundo que era su dolor. Robin tenía una habilidad increíble para esconderlo, para maquillar su tristeza con una sonrisa, y ese fue uno de sus mayores tormentos. Nadie podía ver con claridad al hombre que estaba detrás del artista. Este capítulo en la vida de Robin no trata sobre caídas, sino sobre resistencias. Fue un hombre que, a pesar del peso de sus emociones, nunca dejó de luchar. Un luchador silencioso, que usó la risa como su espada y el amor del público como su escudo. A lo largo de los años, Robin Williams se convirtió en mucho más que un comediante. Sus papeles dramáticos lo consolidaron como un actor completo, capaz de tocar el alma del público. Películas como Patch Adams, El hombre bicentenario o Insomnia demostraron que podía hacer llorar con la misma fuerza con la que hacía reír. Su sensibilidad traspasaba la pantalla, pero esa misma sensibilidad era también su punto más vulnerable. Detrás del aplauso y las luces, Robin sentía que algo se estaba quebrando dentro de él. No era solo cansancio físico, era algo más profundo, más difícil de explicar. Cada proyecto exigía tanto de su interior que con el tiempo empezó a sentirse drenado, vacío. En entrevistas, sus ojos a veces delataban una tristeza difícil de ocultar. Era como si llevara una carga invisible que no podía quitarse. Muchos lo notaban, pero pocos sabían cómo ayudar. Robin no hablaba mucho de eso. Seguía haciendo bromas, como siempre. Era su forma de protegerse. En su vida personal también había dificultades. Aunque amaba a sus hijos y había formado una familia, su lucha interna afectaba todo. Sentía que no siempre podía estar presente emocionalmente, y eso lo atormentaba. No quería fallarles, pero sentía que estaba perdiendo el control de sí mismo poco a poco. A medida que pasaban los años, su mente comenzó a jugarle malas pasadas. Olvidos, confusiones, ansiedad intensa. Empezó a sospechar que algo no estaba bien con su salud, aunque aún no tenía respuestas claras, pero el miedo estaba ahí, creciendo en silencio. Aún así, Robin no se detenía, seguía trabajando, buscando refugio en los escenarios, como si el arte fuera lo único que lo mantenía firme. Sin embargo, cada vez le costaba más mantener esa sonrisa que todos esperaban ver. Por dentro, las sombras seguían creciendo y nadie sabía qué tan fuerte era esa tormenta. En 2014, Robin Williams ya no era el hombre imparable de años anteriores. Había bajado el ritmo de trabajo y aunque seguía actuando, algo en él se notaba distinto. Su energía era más baja, su mirada más distante. Los más cercanos a él empezaban a preocuparse seriamente. Fue entonces cuando llegaron las primeras señales claras. Robin
comenzó a olvidar líneas de guión durante los rodajes, algo totalmente inusual en él. También se mostraba nervioso, inquieto. No era solo cansancio o estrés, era algo más profundo, más alarmante. Él mismo lo sentía, aunque no sabía exactamente qué le estaba sucediendo. Después de varios estudios y consultas, llegó a un diagnóstico que cambiaría todo. Robin Williams padecía una enfermedad neurodegenerativa llamada demencia con cuerpos de Lewy, una condición rara, agresiva y devastadora. A diferencia del Alzheimer, esta enfermedad afecta no solo la memoria, sino también la percepción, el juicio, los movimientos y el estado emocional. El diagnóstico cayó como una bomba. Nadie estaba preparado, Robin menos que nadie. De pronto, todos los síntomas que había venido experimentando tomaban sentido. Los temblores, la ansiedad, las alucinaciones, la confusión mental. Lo peor era que no tenía cura y avanzaba rápidamente. Robin se encontraba atrapado en su propio cuerpo y en su mente. Sabía que estaba perdiéndose poco a poco. La lucidez que lo había acompañado toda su vida se desmoronaba. La idea de depender de otros, de no poder controlar su cuerpo ni sus pensamientos, lo aterraba profundamente. Lo más doloroso fue que Robin aún era consciente de lo que estaba sucediendo. No había perdido del todo la noción de la realidad, y eso lo hacía aún más difícil. Sabía lo que le esperaba. Sabía que tarde o temprano esa enfermedad lo convertiría en una sombra de sí mismo. Y eso, para alguien como él, era insoportable. En medio de ese caos, intentó mantenerse fuerte, por su esposa, por sus hijos, por sus fans. Pero por dentro, el miedo y la tristeza lo estaban ahogando. La enfermedad lo acorralaba día tras día, quitándole pedazos de su identidad y dejándole muy pocas opciones. Robin no solo estaba enfrentando una enfermedad terminal, estaba viendo cómo poco a poco su mente, la herramienta que le había dado tanto en su vida, se apagaba sin que pudiera detenerlo. El 11 de agosto de 2014, el mundo despertó con la desgarradora noticia. Robin Williams había fallecido a los 63 años. La causa oficial fue el suicidio, algo que dejó a millones de fans en estado de shock, incapaces de entender cómo alguien tan lleno de vida, tan querido por todos, pudo llegar a tomar esa decisión. Los tributos, las palabras de admiración y el dolor de sus seres queridos fueron abrumadores, pero también surgió una sensación de incomodidad. Algo no encajaba. En los días posteriores a su muerte, comenzaron a salir más detalles sobre lo que realmente había sucedido. Robin Williams no solo luchaba con depresión, como muchos creían, sino que estaba en la etapa más avanzada de su batalla contra la demencia con cuerpos de Lewy. Esta enfermedad no solo afectaba su memoria, sino que le causaba alucinaciones, paranoia y delirios severos, elementos que empeoraban su bienestar mental y emocional. Según su esposa, Susan Snyder, Robin estaba aterrorizado por los síntomas de la enfermedad. Le costaba entender lo que le sucedía y temía perder por completo su identidad. En su última etapa, llegó a experimentar una grave confusión que se intensificaba cada día. Los momentos de lucidez eran cada vez más cortos, y eso lo dejaba exhausto. En muchos casos, no reconocía ni siquiera a las personas más cercanas a él. El día de su muerte, Robin parecía haber llegado al límite. Aunque en los últimos días había intentado lidiar con los síntomas, su mente ya no era la misma. La gravedad de la enfermedad y el desgaste emocional de vivir con ella parecían haberle dado la sensación de que ya no podía continuar. Los episodios de confusión eran tan intensos que su familia temía por su bienestar. Aquel día, Robin fue encontrado en su hogar, en un aparente acto de desesperación y dolor. El impacto fue devastador, pero la tristeza que inundaba a todos los que lo conocían no solo venía del hecho de su muerte, sino también de la tristeza detrás de ella. Un hombre brillante, gracioso y generoso, que finalmente no pudo soportar el peso de su propia mente. A pesar de la tristeza profunda de su partida, Robin dejó un legado innegable: su habilidad para hacer reír, su carisma, su humanidad, su generosidad y su amor por la vida
no podían desaparecer, pero su muerte, más que un acto de desesperación, fue el resultado de una enfermedad cruel que, por mucho que la gente lo quisiera, no pudo ser detenida. A pesar de la trágica y prematura muerte de Robin Williams, su legado perdura. Su influencia en el cine, en la televisión y en la vida de millones de personas sigue siendo tan poderosa como lo fue en sus mejores años. Las risas que provocó en todo el mundo, sus momentos de vulnerabilidad en pantalla y su capacidad para tocar el alma de las personas jamás se desvanecerán. Uno de los aspectos más destacables de Robin fue su inigualable habilidad para hacer reír, pero también para hacer pensar. En sus papeles más cómicos como el excéntrico genio de Aladino o el caótico Dr. Hunter Patch Adams, lograba provocar carcajadas, pero también enseñaba lecciones profundas sobre la vida, el amor y la importancia de la compasión. A través de sus personajes, Robin no solo nos hizo reír, sino que nos inspiró a ser mejores, a amar más y a no rendirnos ante las adversidades. Además, su capacidad para interpretar papeles dramáticos de una intensidad emocional tan palpable lo convirtió en un actor completo. Su interpretación en Good Will Hunting le dio el reconocimiento que merecía por su trabajo en el cine dramático. En esa película, no solo interpretó al psicólogo Sean Maguire, sino que nos ofreció una lección de vida sobre el valor de sanar, perdonar y abrirse a los demás. Su famoso monólogo sobre la Universidad de la Vida tocó el corazón de millones. Pero el legado de Robin Williams va más allá de sus películas. Fue un hombre profundamente generoso, no solo con su tiempo, sino también con su alma. Durante años, visitó hospitales y orfanatos, llevando consuelo a los enfermos y a los niños, haciéndolos reír en sus momentos más difíciles. Su risa era un bálsamo, un remedio que curaba incluso las heridas más profundas. A medida que el tiempo ha pasado, se ha hecho aún más evidente la importancia de su trabajo y la huella que dejó en las personas que lo conocieron y en quienes lo admiraban desde lejos. Robin Williams no solo era un genio de la comedia, sino también un hombre con una gran conciencia social y un corazón lleno de empatía. Su sensibilidad ante las dificultades de los demás, su humor para enfrentarse a la vida y su lucha constante para mejorar y ayudar a los demás le dieron un propósito mucho mayor que el de simplemente entretener. Después de su muerte, muchos empezaron a hablar más abiertamente sobre los problemas de salud mental y la importancia de cuidar nuestra salud emocional. El sufrimiento silencioso de Robin Williams, su lucha con la demencia y la depresión sacaron a la luz una conversación necesaria sobre la importancia de la salud mental en la sociedad. La tragedia de su muerte abrió los ojos de muchos, inspirando a otros a buscar ayuda, a hablar sobre sus emociones y a no callar sus luchas internas. Hoy, Robin Williams sigue vivo, en los recuerdos de sus admiradores, en las películas que lo inmortalizan y en las vidas que tocó. Las sonrisas que sembró, las enseñanzas que dejó y la forma en que cambió el mundo del entretenimiento nunca se desvanecerán. Gracias por acompañarme en este camino por la vida de una de las figuras más emblemáticas del entretenimiento. Si te ha conmovido la historia de Robin Williams, no olvides dejar un comentario o compartir este video. Y si te ha gustado, suscríbete para no perderte más historias sobre esos famosos que han dejado una huella en la historia y cuyos legados siguen vivos, aunque su partida haya sido trágica. Recuerda, el dolor puede ser silencioso, pero las voces de aquellos que luchan con él deben ser escuchadas. Si tienes algo que compartir o si alguna vez te sientes perdido, siempre hay una luz al final del túnel. No estás solo. Hasta la próxima y que siempre encuentres la fuerza para seguir adelante, tal como lo hizo Robin Williams, incluso en los momentos más oscuros.